Bueno, primero agradecer a los organizadores del MUD la oportunidad de poder presentar a todos vosotros, de estar con vosotros hoy y poder comentar algunos aspectos económicos, y en particular aspectos económicos relacionados con el análisis de competencia sobre el tema de las alianzas aéreas. El análisis de alianzas aéreas no es nuevo. Las alianzas aéreas y en particular las tres más grandes, OneWorld, SkyTeam y Star Alliance, pues existen desde hace un periodo amplio de tiempo. Su creación fue analizada por las autoridades de competencia pues hace más ya de una década, pero se siguen creando alianzas aéreas y se siguen expandiendo estas alianzas aéreas y en ocasiones se va más allá incluso de la alianza y se crean fusiones y los efectos procompetitivos y anticompetitivos de todas estas transacciones pues son fundamentalmente, no han cambiado a lo largo del tiempo. Puede haber cambiado su magnitud, pero no su relevancia, no su naturaleza. Y es a esos diferentes efectos procompetitivos y anticompetitivos a los que me quiero referir. Pero antes de nada quisiera poco hablar de los protagonistas y cómo estos protagonistas pueden interaccionar unos con otros y definir en particular qué entendemos por una alianza aérea. Entonces, para centrar ideas, me voy a centrar en dos aerolíneas concretas que seguramente son conocidas de todos vosotros. Pues una es Aeroméxico y otra va a ser Iberia, ¿vale? Curiosamente, ambas pertenecen a alianzas aéreas diferentes. Iberia es parte de One World, de hecho está fusionada con British Airways y otras aerolíneas en lo que se conoce como IAG, y Aeroméxico, si no me equivoco, es parte de SkyTeam, es decir, es parte de una alianza aérea donde están por una parte Air France y KLM, que es una fusión, y donde está también, por ejemplo, Delta Airlines, ¿vale? La tercera gran aerolínea sería Star Alliance, donde tenéis empresas como Lufthansa por el lado europeo y United Continental, por ejemplo, por el lado de los Estados Unidos. Bien, entonces Iberia y Aeroméxico son dos aerolíneas. Estas aerolíneas compiten en determinados mercados. Los mercados en el mercado aéreo se definen prácticamente ruta a ruta. A veces se pueden definir aeropuerto a aeropuerto y en ocasiones se pueden definir como conjunto de aeropuertos a otros conjuntos de aeropuertos. Por ejemplo, en el caso de Iberia y Aeroméxico, pues podemos pensar que compiten en una ruta que es la ruta Ciudad de México-Madrid, tanto el viaje de ida como de vuelta. Si estuviéramos hablando en vez de Madrid de Londres, probablemente no hablaríamos en un aeropuerto concreto, Londres Heathrow, sino que hablaríamos de un conjunto de aeropuertos en la ciudad, Londres Heathrow, Londres Gatwick, Londres Stansted, Londres Luton, Londres City Airport, y agregaríamos todos esos aeropuertos porque desde la perspectiva del consumidor londinense, pues todos y cada uno de ellos forman parte de una misma, digamos, isócrona o área en la que pueden sustituir unos a los otros. Y en el caso de México, pues no lo conozco suficiente para saber si hay que agregar otros aeropuertos. Solo he tenido la fortuna de estar una vez en Ciudad de México y me gustó muchísimo, pero no lo conozco con suficiente detalle. Bien, si Iberia y Aeroméxico podrían tener diferentes formas de cooperar. No cooperan porque pertenecen a alianzas aéreas, pero podrían cooperar de diferentes maneras. Podrían, bueno, empezando por no cooperar absolutamente, a cooperar, por ejemplo, compartiendo códigos, lo que se conoce como code sharing. ¿Qué es compartir códigos? Pues compartir códigos es prácticamente alquilar capacidad en tus aviones a otra aerolínea, a una aerolínea que podría ser un competidor. O no, no necesita ser un competidor. Pero en este caso, si estuviéramos hablando de la línea o del mercado, de la ruta, que en terminología anglosajona es Origin and Destination, O&D. Si habláramos de la ruta Origin and Destination Madrid-Ciudad de México o Ciudad de México-Madrid, un acuerdo de cooperación vía code sharing sería un acuerdo entre competidores
en las que una de estas aerolíneas, digamos Iberia, le alquilaría sitio en sus aviones, alquilaría capacidad a Aeroméxico. ¿A cambio de qué? A cambio de un precio de transferencia que se convertiría en el coste marginal de la empresa que alquila. Si Aeroméxico alquila capacidad en Iberia, Iberia le carga un precio por asiento y ese precio por asiento se convierte en el coste de referencia para Aeroméxico. En principio, habría que entender que ese precio sería la suma de los costes que para Iberia tiene operar ese asiento en un recorrido Ciudad de México-Madrid o viceversa, más un margen. Con lo cual es de esperar que ese precio estuviera por encima de coste, con lo cual la aerolínea que alquila es en cierta manera menos competitiva que la que está ofreciendo la capacidad. Un acuerdo de code-sharing en Madrid, Ciudad de México, Madrid, en ese Origin and Destination, probablemente levantaría todo tipo de objeciones por parte de las autoridades de competencia. ¿Y por qué? Pues porque en esa ruta directa, México-Madrid, estas dos líneas son competidoras. Claro que la relación entre ambas aerolíneas es algo más compleja si pensamos que no todo el mundo que viaja desde Madrid a Ciudad de México parte, en primer lugar, de Madrid y que no todo el mundo que va desde Madrid a Ciudad de México quiere terminar en Ciudad de México. A lo mejor quiere terminar, como me pasó a mí a principios de este siglo, en Monterrey porque está trabajando de consultor para Cemex, ¿no? Y entonces tiene que llegar a Ciudad de México, pero hacer un cambio e ir a Monterrey. Muchos otros españoles probablemente hagan la vinculación entre Ciudad de México y algún sitio en la península de Yucatán, o Cancún, o algún sitio, o Acapulco, sitios de turismo. Eso quiere decir que antes de Madrid hay un punto de partida en otra parte de España. Vamos a pensar que es la ciudad donde yo nací, Alicante. Parten de Alicante, toman un vuelo a Madrid, allí enlazan con el vuelo que les lleva a Ciudad de México. Y si quieren ir después a Monterrey, pues tienen que hacer otro enlace e ir a Monterrey. Luego, antes de Madrid hay un antes, que en la terminología anglosajona es un behind, y después de México hay un después, que en la terminología anglosajona es un beyond. Y entonces lo que tendríamos es un recorrido Alicante-Madrid, Madrid-Ciudad de México-Monterrey. Claro que aquí Iberia y Aeroméxico compiten en Madrid-Ciudad de México, pero Iberia es la que sirve Alicante-Madrid y Aeroméxico es la que sirve Ciudad de México-Monterrey. Luego, desde el punto de vista de un consumidor, digamos, pensemos que es Jorge Padilla, que quiere subirse al avión en Alicante, pero quiere terminar en Monterrey, Iberia y Ciudad de México son competidoras en el tramo directo Madrid-Ciudad de México, pero son, por así decirlo, complementarias en el recorrido total Alicante-Monterrey, porque voy a necesitar viajar en Iberia entre Alicante y Madrid y voy a necesitar viajar en Aeroméxico entre Ciudad de México y Monterrey. Y por tanto, en principio, lo que podría hacer es Ciudad de México-Madrid y Ciudad de México-Monterrey, o sea, perdón, Madrid-Ciudad de México-Monterrey con Aeroméxico y Alicante-Madrid con Iberia, o podría hacer Alicante-Madrid, Madrid-Ciudad de México con Iberia y solo el último tramo con Aeroméxico. Y en ese sentido, pues hay un elemento de competencia parcial y de complementariedad parcial. Aquí, porque hay complementariedad, vemos que hay un margen para la cooperación que no es necesariamente problemática. Aquí podemos ver la lógica de que haya acuerdos de código compartido, de code sharing. Porque Iberia y Aeroméxico pueden llegar a acuerdos de tal manera de que pues, uno pueda hacer Alicante-Madrid, Madrid-Ciudad de México en Iberia, Ciudad de México-Monterrey en Aeroméxico, pero en código compartido con Iberia.
O al revés, hacer Alicante-Madrid en código compartido y el resto del vuelo en Aeroméxico. ¿Por qué tiene sentido hacer esa cooperación? Porque cuando no se coopera, las decisiones de precio de estas dos aerolíneas, que en cierta manera son complementarias, pueden ser muy ineficientes. Me explico. Pensemos en los precios que fija Iberia entre Alicante y Madrid. Cuando fija los precios entre Alicante y Madrid, va a tener en cuenta que una elevación de precios, bueno, pues va a disminuir el tráfico Alicante-Madrid. Puede incluso tener en cuenta que una elevación de precios entre Alicante y Madrid puede también tener un efecto negativo sobre Madrid-Ciudad de México. Pero lo que no va a tener en cuenta es que además se puede producir un efecto negativo sobre la demanda de vuelos entre Ciudad de México y Monterrey. Si la subida de precios entre Alicante y Madrid es tal que me desincentiva a mí a volar finalmente hasta Monterrey, la disminución en la demanda se verá reflejada en menos vuelos Alicante-Madrid, menos vuelos Madrid-Ciudad de México, menos vuelos Ciudad de México-Monterrey. Iberia solo se va a preocupar de las reducciones de demanda que le afectan a ella. Alicante-Madrid, Madrid-Ciudad de México. Pero va a ignorar completamente la externalidad negativa, que es como se dice en términos técnicos, que le genera a Aeroméxico en el tramo Ciudad de México-Monterrey. Y viceversa. Cuando se fijen precios entre Ciudad de México y Monterrey, Aeroméxico tendrá en cuenta el impacto volumen que puede tener esa subida de precios en esa ruta doméstica, puede tener en cuenta el impacto negativo que puede tener en la ruta internacional, transcontinental, pero lo que no va es internalizar el efecto, no va a visualizar y por tanto no va a internalizar el efecto que puede tener sobre los vuelos Alicante-Madrid. No tendría jamás en cuenta de que yo no voy a partir de Alicante porque pienso que el último tramo es demasiado caro. Esto es un problema de doble marginalización. En teoría económica se conoce también como el problema de los complementos de Cournot. Cournot era un ingeniero, Agustín Cournot, un ingeniero francés del siglo XIX, que identificó que cuando tenemos dos complementos, dos productos complementarios, preferimos que sea una única empresa la que fije los precios de los dos, en vez de que cada precio se fije independientemente, porque cuando se fijan precios independientemente, cada empresa va a actuar sin tener en cuenta el efecto negativo que le genera a la demanda del producto complementario. Agustín Cournot es un ingeniero francés, como decía, y había un profesor de economía española que siempre decía que en economía siempre encuentras algún francés brillante. Pues en este caso uno encuentra a Agustín Cournot. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede ser óptimo que haya cooperación. ¿Cómo podemos lograr la cooperación? En primer lugar, lo que se le ocurrió a la gente a las aerolíneas es, bueno, hagamos códigos compartidos. Si hacemos un acuerdo de código compartido, e Iberia tiene un código compartido entre Ciudad de México y Cancún, cuando eleva los precios entre Alicante y Madrid, ahora va a tener en cuenta que en parte va a haber menos gente que vuele entre Ciudad de México y Monterrey. Algunos de los asientos que él vendería en código compartido se van a perder. Y va a perder margen, por tanto, y va a perder ingresos, y va a perder beneficios. Si el código compartido es recíproco y Aeroméxico tiene código compartido entre Alicante y Madrid, pues también internalizará en parte esa externalidad de la que hablaba anteriormente. Ahora tendrá en cuenta de que si sube los precios entre Ciudad de México y Monterrey, habrá una disminución de tráfico entre Alicante y Madrid, parte de la cual estaba servida por él.
Luego, el código compartido va a servir para resolver en parte el problema de esta externalidad que mencionaba anteriormente, el problema de los Cournot complements, de los complementos de Cournot. ¿Lo va a resolver perfectamente? Pues la evidencia demuestra que no, y tiene una lógica. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los vuelos que va a hacer o que va a servir Aeroméxico entre Alicante y Madrid son pocos. Los que va a servir Iberia en código compartido entre Ciudad de México y Monterrey son pocos. En segundo lugar, como os decía anteriormente, el precio del alquiler, el precio del código de los asientos de código compartido, el precio al que Iberia pone a disposición de Aeroméxico ciertos asientos y viceversa, está por encima de coste. Luego, el margen de beneficio para Aeroméxico en el tramo Alicante-Madrid y para Iberia en el tramo Ciudad de México-Monterrey es menor que los márgenes respectivos de las aerolíneas domésticas. Luego, digamos que se sufre si se pierde volumen, pero no se sufre tanto como sufre la propia aerolínea doméstica. A Iberia le importará el tramo Ciudad de México-Monterrey, pero menos que Aeroméxico, porque vuela menos espacio, pues tiene menos asientos y en segundo lugar obtiene un margen por asiento inferior. Luego, ¿qué es lo que pensaron las aerolíneas? Si verdaderamente queremos incentivar los vuelos no solo directos, no solo entre Madrid y México, sino también incentivar conexiones, vuelos con una escala o con dos escalas, necesitamos ir más allá de los acuerdos de código compartido. ¿Y qué podemos hacer? Una posibilidad es nos fusionamos, ¿vale? Si nos fusionamos, maximizamos beneficios. El problema de fusionarse es que hay varios límites a la fusión, límites problemáticos a la fusión. Y en el mundo de las aerolíneas en particular están los límites a la propiedad de aerolíneas domésticas por parte de operadores extranjeros. Hay otros límites que vienen asociados a la política de competencia, etcétera, pero fundamentalmente lo que hace que la industria aeronáutica sea particularmente relevante y veamos alianzas en vez de fusiones es precisamente el hecho de que existen restricciones en muchas partes a la propiedad de aerolíneas domésticas por parte de operadores extranjeros. Esto sucede en Europa, sucede en Estados Unidos y me imagino que sucede en México. Luego, no podemos resolver el problema, no podemos internalizar todas estas externalidades mediante fusiones. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos llegar a acuerdos de compartición. ¿De qué? Si que estamos compartiendo beneficios es como si estuviéramos fusionándonos. Luego, tenemos que hacer algo que alinee incentivos sin llegar a una organización que sea idéntica a una fusión. Y que lo que se hace es construir joint ventures, alianzas, en la que lo que se comparten son ingresos, revenue. Los acuerdos de alianzas aéreas son joint ventures donde lo que se comparte son ingresos. De hecho, en terminología en inglés se diría son revenue sharing agreements. Se comparten ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos que Iberia y Aeroméxico no estuvieran en alianzas separadas, estuvieran en la misma alianza. Si estuvieran en la misma alianza, lo que harían es que compartirían los ingresos del tramo o de la ruta Alicante, Madrid, Ciudad de México, Monterrey. Con independencia de quién volara qué tramo, se computarían todos los ingresos y luego se repartirían de acuerdo con una fórmula. Es por eso que a estas alianzas se les conoce muchas veces en la jerga de la industria como
y voy a utilizar el término inglés, luego lo intento traducir, metal neutral. Son neutrales al metal. ¿Por qué el metal? Porque cada avión, los aviones son de metal. Pueden ser de acero, pueden ser de diferentes cosas, son de metal. Y lo que cuando dicen metal neutral, lo que quieren decir es que me da igual que el pasajero viaje en el metal de Aeroméxico o viaje en el metal de Iberia. Los ingresos se van a acumular y se van a repartir. ¿Y qué es lo que vamos a lograr con esa política? Pues lo que vamos a lograr, el beneficio que logramos, es el de reducir el problema de doble marginalización, el problema de Cournot complements, esto es, los vuelos Alicante-Madrid y los vuelos Ciudad de México-Monterrey van a ser relativamente más baratos, lo que va a aumentar el tráfico intercontinental y, por tanto, el tráfico no solo entre las grandes capitales, Ciudad de México, Madrid, sino también antes y después, behind and beyond. ¿Ok? Y estas son las externalidades que se conocen como B&B, behind and beyond. Para que una aerolínea tenga interés en hacer una alianza con otra, tiene que, en principio, haber interés no anticompetitivo, ¿vale? Un interés legítimo, tiene que haber mucho tráfico behind and beyond. Si no hay tráfico behind and beyond, si todo el tráfico está centralizado entre la ruta directa, pues entonces lo único que se puede conseguir con una alianza es pues una cooperación, es una especie de acuerdo de fijación de precios en la ruta directa. Para que una alianza aérea tenga sentido económico alineado con los intereses de los consumidores, necesitamos que haya tráfico behind and beyond. Aeroméxico es parte de SkyTeam y probablemente no tenga ningún interés en llegar a un acuerdo con Iberia porque puede hacer muchos billón en España utilizando a Air Europa, que es parte de SkyTeam. Y puede hacer muchos billón o behind en Europa, no solo en España, sino en Europa, pues a través de Air France y KLM. Y podrá hacer muchos behind and beyond en Estados Unidos a través de sus acuerdos con Delta, ¿no? Y por tanto, tampoco es sorprendente ver que cuando alguien en España, en Madrid, quiere llevar a sus hijos a Orlando, a Florida, para estar allí y pasar un tiempo en Disney, pues normalmente lo que haga sea un vuelo en la alianza SkyTeam, donde tienes a Delta y a Air Europa. Y Delta y Air Europa, como alianza, compiten entre, digamos, Alicante-Madrid, Madrid-Orlando. ¿Con quién? Pues con Iberia, que ahora tiene una ruta directa entre Madrid y Orlando. Es decir, las alianzas aéreas compiten, ¿vale? Compiten y es importante entender ese grado de competencia y cuáles son sus redes concretas. Bien. Bueno, esto ha sido hasta ahora simplemente describir cómo son estos acuerdos y qué conllevan. Vamos a hablar ahora de un análisis de competencia. Y yo, por ejemplo, trabajé para Star Alliance cuando Star Alliance fue analizada por las autoridades de competencia, y también he trabajado para SkyTeam cuando fueron analizadas por las autoridades de competencia europea, y he trabajado en algunas otras fusiones en este sector y alianzas. Bien, vamos a pensar qué es lo que va a hacer una autoridad de competencia cuando se le plantea una alianza de esta naturaleza. Y pensemos que es Aeroméxico, vamos a dejar de lado SkyTeam y vamos a hablar de Iberia, dejando de lado también OneWorld. Fuera simplemente una alianza Iberia-Aeroméxico. Lo primero que nos vamos a preguntar es en cuántas rutas, origin destinations, en cuántos O&D markets, origin destination markets, solapan, o no sé si ustedes dicen solapan o dicen traslapan, que es lo que... Más traslapado. Traslapan, pues ¿en qué O&Ds traslapan Madrid, Iberia y Aeroméxico, y en cuáles no?
en aquellos en los que no traslapan, ni directamente, ni a través de, con una escala, o fundamentalmente, ni en vuelos directos, ni en vuelos indirectos con una sola escala, las autoridades de competencia no se van a preocupar. Pero está claro que Madrid, Ciudad de México, Barcelona, Ciudad de México y probablemente algún destino más directo o con una escala fueran objeto de preocupación. ¿Por qué objeto de preocupación? Porque se piensa, y lógicamente, que el número de opciones independientes a disposición de un ciudadano y un pasajero que quiera iniciar su viaje en Madrid o de uno que quiera iniciarlo en Ciudad de México van a ser mucho menores. Si hasta la fecha los precios de Iberia y Aeroméxico se fijaban con independencia, en un acuerdo de revenue sharing ya no se fijan con independencia, porque para compartir ingresos pues tendremos que coordinar los precios. ¿Vale? Con lo cual hay una pérdida de competencia en esas rutas directas donde hay traslape. Las autoridades de competencia en muchas ocasiones analizan este efecto anticompetitivo como una restricción por objeto. Es decir, consideran que no merece la pena ni siquiera analizar qué efecto en precios se va a producir. Entienden que se va a producir un efecto en precios y un efecto que no es trivial. Claro que todo esto dependerá de si existen otros competidores o no. Si en esa ruta solo estamos hablando de Iberia y de Aeroméxico, pues entonces se va a entender que el incremento de precios puede ser superior al 5 o 10%, porque sería como monopolizar la ruta. Si existe competencia, se intentará ver si la competencia es de otros operadores que ofrecen la ruta también de manera directa, sin escalas, y entonces si hay muchos, otros dos, por ejemplo, pues a lo mejor no se preocupa la autoridad, pero si hay solo uno, probablemente piense que un 3-2 puede ser problemático. También se va a mirar si hay competidores que pueden ofrecer el servicio con una escala. Por ejemplo, Madrid-París, París-Ciudad de México. O Ciudad de México-Ámsterdam, Ámsterdam-Madrid. Y esto también se considerará. Pero la presión competitiva que imponen las rutas indirectas, aunque sean con una sola escala, se suelen descontar muy significativamente. A mí no me cabe ninguna duda de que si Iberia y Aeroméxico fueran a la Comisión Europea o fueran a la nueva Autoridad de Competencia de México, se encontrarían con objeciones en el tramo o en la ruta Madrid-Ciudad de México. ¿Qué pueden hacer las aerolíneas para conseguir que se les apruebe la alianza, en todo caso? Bueno, lo que tendrían que decir es, mire, pero es que yo voy a generar eficiencias. Este acuerdo puede ser restrictivo de la competencia en algunas rutas, no le digo que no, pero usted tiene que mirar las eficiencias que genero. ¿Qué eficiencias puedo generar? La primera y más importante es lo que hemos estado hablando hasta la fecha. ¿Qué va a pasar con el volumen de tráfico en behinds and beyonds, en antes y después? Oiga, mire, es cierto que puedo elevar el precio Madrid-Ciudad de México, Ciudad de México-Madrid, pero para todos aquellos que quieran volar entre Alicante y Monterrey, esto va a ser muy bueno, porque los precios en Alicante-Madrid y en Ciudad de México-Monterrey van a caer. Y ese vuelo que requiere la combinación de las dos aerolíneas, en agregado, va a ser más barato. Y esto va a beneficiar pues, a los que vayan a Alicante, Madrid, Madrid, Ciudad de México, Monterrey, a los que empiecen en Alicante y terminen en Cancún, en Acapulco, en Guadalajara, a aquellos que terminen no en Alicante o que empiecen no en Alicante, sino en La Coruña, en Santiago de Compostela, en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona, etc. Y va a beneficiar tanto a ciudadanos mexicanos como a ciudadanos españoles. Y esas eficiencias las tiene usted, diría la Alianza Aérea, que contraponer, que balancear con los posibles efectos anticompetitivos de aquellos que simplemente están interesados en Madrid, Ciudad de México, Madrid.
Además, las aerolíneas pueden argumentar otras eficiencias. Una de las eficiencias que pueden argumentar es decir, mire, en estos momentos, como Iberia y Aeroméxico, tanto en Madrid como en Ciudad de México, para esos vuelos actúan de manera descoordinada, resulta que tienen su salida y su horario de llegada prácticamente es traslapándose de nuevo. Es decir, uno coge el vuelo en Madrid para ir a Ciudad de México si es el de Iberia, a las 10 de la mañana, el de Aeroméxico sale a las 10:15. Y lo mismo sucede en Ciudad de México. Si pudieran cooperar, tendrían en cuenta que a lo mejor les sale a cuenta separar los horarios y que una salga a las 10 de la mañana y la otra salga a las 2 de la tarde, por ejemplo. O que una salga a medianoche, que es lo que suele pasar desde Madrid cuando se quiere ir a Ciudad de México, y otra salga por la mañana temprano. De tal manera de que se pueda de esta manera proporcionar un portfolio, una cartera de opciones más rica que minimice, por tanto, o que reduzca el hecho de que la gente tenga que volar solo en un determinado momento, que todo el mundo se tenga que esperar a una determinada hora para volar porque todos los competidores salen en un intervalo muy reducido. Y es lógico que los competidores, cuando actúan de manera independiente, intenten juntarse. Intentan juntarse precisamente para, en ese sentido, asegurarse que están igualmente posicionados con respecto a los que quieren salir a esa hora, pero también con respecto a los que quieren salir en cualquier otra hora. Mientras que si cooperan, pues pueden decir, mira, la mejor hora son las 12 de la noche, las 10 de la mañana es una hora subóptima, pero hay gente que prefiere salir a las 10 de la mañana, como vamos a compartir ingresos, ¿qué más da? ¿Vale? Tú vas a las 10, yo voy a las 12 de la noche y compartimos ingresos. Y esas eficiencias también son y pueden ser importantes. Es posible incluso que se pueda consolidar el número de operaciones. Esto tiene una doble dimensión, una positiva y una negativa. La negativa es que estamos reduciendo capacidad en la línea, porque en vez de volar 4 veces, a lo mejor volamos 3. Pero podemos aumentar la utilización de cada uno de nuestros aeroplanos y al aumentar la utilización, obtener economías de escala, reducir costes y poder ofrecer pasajes más baratos. Todas estas eficiencias hay que identificarlas y cuantificarlas, porque, como bien sabéis, la carga de la prueba en términos de las eficiencias que compensen los efectos anticompetitivos de un acuerdo, la carga de la prueba le corresponde a las partes. Luego, las partes, en estos casos, lo que harán serán contratar economistas. Y esos economistas tendrán que hacer varias cosas. Una de las cosas que tendrán que hacer es ver si va a haber, o resulta óptimo, consolidar capacidad, qué efectos de reducción de costes tendrán y en qué medida esa reducción de costes se va a pasar a los consumidores finales, a los pasajeros. Tendrán que ver si los planes de las aerolíneas en concreto suponen una modificación de horarios y tendrán que valorar con esa modificación de horarios qué beneficios esa modificación de horarios trae a los consumidores. Para lo cual tendrán que entender cuáles son las preferencias de los consumidores. Si todo el mundo quiere volar a las 12 de la noche, la diversificación de horarios no genera beneficios. Pero si hay gente que quiere volar por la mañana, pues esa diversificación de horarios tendrá beneficios y, aunque parezca sorprendente, las aerolíneas han cuantificado cuál es el coste para el consumidor de no volar en el momento que quiere. Sabemos cuál es el coste del tiempo, que es relativamente bajo para los que están solo interesados en el turismo, pero que puede ser muy alto para aquellos que están dispuestos a pagar más, que son los consumidores en clase de negocios, en clase business. ¿Vale? Entonces se pueden computar esos beneficios. También se pueden computar la reducción en precios,
asociada a la eliminación de la doble marginalización. ¿Esto cómo se hace? Se hace mirando a la experiencia pasada. ¿Qué ha pasado en otras alianzas aéreas? ¿Cómo se han visto afectados los precios de los behind y los beyond, los antes y los después? ¿Qué reducciones de precios ha habido en esos tramos para atribuírselos y compensar a la alianza y compensar los efectos de precio adversos que se pueden producir en la línea directa, donde hay un traslape directo? Y esto se hace con análisis de regresión. Y como todo análisis econométrico, pues os podéis imaginar que genera todo tipo de disputas, porque los econometras unos van a obtener unos resultados, otros van a obtener otros resultados, unos van a controlar por unos factores, otros van a controlar por otros factores, unos van a mirar los datos en un periodo de tiempo, otros van a mirar los datos en otro periodo de tiempo, y habrá todo tipo de disputas sobre si los behind and beyond que se utilizaron en la regresión son similares a los behind and beyond de la alianza en cuestión. Pero más allá de los problemas de cálculo, va a haber un problema adicional, muy importante. Y pensemos que todos vosotros estáis interesados en hacer un viaje de ida y vuelta a Madrid, desde Ciudad de México. Pero no queréis ir a Sevilla, ni queréis ir a Alicante, y que todos partís de Ciudad de México, no venís de Monterrey, ni venís de Acapulco, ni de Cancún, ni de Guadalajara, ni de ninguna otra ciudad. Todos y cada uno de vosotros, por tanto, vais a ser víctimas del incremento de precios entre Madrid y Ciudad de México. Y os trae al fresco, por así decirlo, qué es lo que pasa con los precios entre Alicante, Madrid y entre Ciudad de México y Monterrey. De hecho, el único que se beneficiaría en esta conversación de esta alianza sería yo. Y yo peso menos que vosotros. No digo físicamente, digo en términos de número de personas, porque probablemente sea más pesado que todos y cada uno de vosotros por individual. No sé si la suma. Me gustaría pensar que no. Pero vosotros sois muchos más individuos que yo. Y por tanto, en ese caso, pues sí, hay un beneficio del behind and beyond, pero el detrimento es mucho mayor. Luego, ¿qué es lo que han pedido las autoridades de competencia cuando miran esas eficiencias behind and beyond? Lo que dicen es, oiga, ¿cuántos vuelan behind y cuántos vuelan beyond? Que a su vez vuelan en la línea directa Ciudad de México-Madrid. ¿Cuánta gente de los que van a estar negativamente afectados a su vez se va a beneficiar de las reducciones de coste? Es decir, solo se va a aprobar si entre vosotros, que sois los que voláis Ciudad de México-Madrid, resulta que hay muchos también que quieren hacer Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-San Sebastián, Madrid-Alicante, o resulta que no partís de Ciudad de México, sino que partís de otras ciudades de los estados federales, de los Estados Unidos de México. ¿Y cómo logramos identificar a esos señores? ¿Cómo podemos medir esto en la práctica? Pues la forma en que lo hemos hecho en el pasado es identificar a individuos que tienen frequent flyer programs, pues tarjetas de fidelidad, y ver en los datos de esas tarjetas de fidelidad qué tipo de viajes hacen. Entonces, nos dábamos cuenta, por ejemplo, cuando analizamos Star Alliance, que de la gente que volaba, en aquel caso, Frankfurt, Nueva York, un porcentaje muy grande no partía de Frankfurt y no se quería quedar en Nueva York, sino que quería continuar el viaje. Y veíamos, porque lo veíamos a través de las tarjetas de fidelización, que eran los mismos que volaban Frankfurt-Nueva York. Y que un porcentaje muy amplio de los que volaban Frankfurt-Nueva York hacían estos vuelos behind and beyond. ¿Qué otra fuente de datos utilizamos? La otra fuente de datos que utilizamos para decir que había un traslape entre los que se perjudicaban y los que se beneficiaban, que eran los mismos, era mirar acuerdos entre compañías turoperadores
y compañías aéreas. Hay muchas empresas, la mía, Compass Lexicon, que organizan sus viajes a través de una compañía de viajes que es, en este caso, American Express. Y American Express negocia con las aerolíneas. Y American Express nos da servicio a nosotros. Y a muchos como nosotros. Y se puede ver a través de sus acuerdos cuál es la frecuencia con la que esos acuerdos también conllevan vuelos behind and beyond. Porque podemos ver a través de los datos que las aerolíneas tienen con respecto a estas agencias de qué tipo de billetes se trata. Y de esa manera somos capaces de hacer dos cosas. Identificar las eficiencias y ver qué eficiencias le corresponden o se pueden asignar a aquellos pasajeros que de otra manera, en ausencia de eficiencias, solo se verían perjudicados. Entonces podemos coger y decir, mire, está este señor que se llama Jorge Padilla, él va a pagar más en el tramo Madrid-Ciudad de México, pero como vuela mucho a Alicante-Monterrey, a este le sale a cuenta. Porque los beneficios de la reducción de los precios en el Behind and Beyond le compensan. Es más, también le sale a cuenta el hecho de que ahora tiene una mayor disponibilidad de horarios porque él normalmente vuela en negocio y por tanto tiene unas restricciones de tiempo. Y además puede que se beneficie por las economías de escala. Tenemos que identificar las eficiencias, cuantificarlas, tenemos que argumentar, explicar que esas eficiencias van a ser pasadas a los consumidores, pero no a cualquier tipo de consumidor, sino a los consumidores que en principio se verían perjudicados. Problema. Imaginemos que yo cuantifico las eficiencias. Identifico que aplican a la mayor parte de los consumidores afectados. Y soy capaz incluso de decir que las eficiencias representan el 10% de lo que es la tarifa aérea, del precio del vuelo. Y la autoridad lo único que ha hecho es decir que el acuerdo, en principio, en Ciudad de México-Madrid, era restrictivo de la competencia, pero no ha cuantificado los efectos anticompetitivos. ¿Por qué ha dicho que es por objeto? ¿Cómo se hace el balance? Porque si la autoridad hubiera calculado que los efectos anticompetitivos son una subida de precios del 5% y yo he computado eficiencias del 10%, está claro, eso es bueno. 10 es más grande que 5. Si ellos hubieran computado un efecto anticompetitivo del 20% y yo solo pruebo eficiencias del 10%, eso es malo. El efecto neto es negativo, una subida de precios. ¿Cómo puedo hacer el balance? Pues en la práctica, en mi práctica, lo que ha sucedido es que la autoridad ha dicho, no voy a hacer un análisis de precios, porque esto es complicado, de nuevo tendría que hacer un análisis econométrico muy complicado. Vamos a asumir que el incremento de precios es del 10%. Si usted es capaz de probarme que las eficiencias superan el 10%, le voy a dar luz verde. Si no es capaz de probar que las eficiencias superan el 10%, le voy a decir que las eficiencias no son suficientes y por tanto voy a pedirle o bien que no haga la alianza o que la alianza cubra otras rutas, pero no la ruta en la que yo veo que hay un problema de competencia. Y esto llevaría a que se pidan lo que en inglés se conocen como carve-outs. Yo le dejo que haga la alianza menos en la ruta XY. Por ejemplo, podría decirle, mire, yo voy a permitir la alianza Aeroméxico-Iberia, ustedes pueden coordinar sus precios en todas las rutas, menos en Madrid-Ciudad de México. Cuando la Autoridad de Competencia Europea, la Comisión Europea, aprobó Star Alliance, hizo o forzó el carve-out de las rutas Frankfurt-New York y Múnich-New York. Pero no forzó otras carve-outs.
Frankfurt-Dallas, no había problema. Frankfurt-Atlanta, no había problema. Frankfurt-Chicago, no había problema. Cuando se analiza si Alitalia, ahora ITA, podía entrar en la alianza SkyTeam, al final lo que se pide es un carve-out que separa Milán-Nueva York. Luego, por resumir, lo primero que va a hacer una autoridad a la hora de analizar una alianza es mirar si existen traslapes en rutas origen-destino que sean relativamente importantes. Si hay traslape, va a analizar hasta qué punto la reducción en el número de oferta de operadores es significativa. Si es un 2-1, problemas. Es un 3-2, problemas. 4-3, cuidado que puede ser un problema. Y dependerán de si esos 3 que sobreviven son 3 operadores que hacen la ruta directa o la hacen indirecta con una escala para que haya mayores o menores problemas. Es importante, por tanto, si quieres que tu alianza aérea salga adelante, argumentar eficiencias. ¿Cuáles son las eficiencias? Optimización de la capacidad, reducción de costes marginales. No es la más importante de una manera significativa y siempre va a generar dudas sobre el grado de pass-on. Eficiencias que tengan que ver con la mejor coordinación de horarios. Estas tienen pass-on, pero cuantitativamente puede que no sean tan importantes. Las cruciales van a ser qué pase con los behind and beyond. Hasta qué punto las aerolíneas que se coordinan y que comparten ingresos son capaces, van o pueden argumentar que van a reducir precios en muchos vuelos indirectos donde hay un behind, un beyond, un antes y un después y no solo un vuelo intercontinental. Para conseguir que la alianza sea aprobada en una ruta concreta, Madrid-Ciudad de México, habrá que demostrar que hay muchos behind y que hay muchos beyond. Y que quienes vuelan en esos behind and beyond son quienes vuelan también en la ruta directa y que no es fundamentalmente la ruta directa utilizada por operadores que no, por pasajeros que no hacen antes y después. Habrá que cuantificar el efecto y habrá que demostrar que es muy significativo. Como mínimo, probablemente un 10%. Cada autoridad tendrá sus propios criterios, pero habrá que demostrar que es significativo y, sobre todo, habrá que hacerlo en la medida en que la autoridad no haya hecho un análisis de efecto de precios y se esté amparando en una restricción por objeto en vez de una restricción por efecto. Si ha hecho un análisis de efectos, pues lo que hay que demostrar es que las eficiencias van a superar esos efectos anticompetitivos. Es importante, finalmente, por concluir, tener en cuenta lo que dije en algún momento, de que las alianzas compiten unas con otras. Si en Madrid, Ciudad de México, vemos competencia entre SkyTeam y oneworld, eso nos debería de dar tranquilidad sobre el carácter procompetitivo de las dos alianzas existentes, pero, desde luego, lo que hace prácticamente imposible es que existan alianzas que conlleven aerolíneas que ya forman parte de otras alianzas. Luego, el caso que he planteado es un caso hipotético, pero muy poco realista, porque Iberia, estando en oneworld, puede garantizar muchos behind and beyond. Aeroméxico, estando en SkyTeam, puede garantizar muchos behind and beyond. Y, por tanto, la cooperación Iberia-Aeroméxico, fundamentalmente y prácticamente exclusivamente, traería efectos anticompetitivos en aquellas rutas en las que existe traslape. Yo creo que he gastado prácticamente todo el tiempo que tenía asignado y no sé si parar aquí por si existe algún tipo de preguntas. Alejandro, te paso la palabra. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, creo que estamos ya cerrando el tiempo. Creo que le he dado un curso completo sobre el tema. No sé si quieren alguna pregunta. Lo que me gustó fue verle la cara a varios de mis estudiantes asistiendo a que estaban entendiendo, le veían utilidad práctica a lo que estaban viendo.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre su caso? Creo que aquí muchos estaban tomando nota, ya sean porque eran autoridad o porque son defensa. Bueno, me alegro de haberos sido útil en la medida de lo posible. Ha sido un placer estar con vosotros. Hubiese sido todavía mejor si hubiese podido estar en persona. Sí, la próxima la iremos planificando con antelación, pero nos encantaría tenerte aquí en México. Estaría encantado. Y bueno, desearos a todos muchísima suerte en el mood. Que gane el mejor y que los que no ganen también se lo pasen bien. Okay. Ya ganaste. Gracias.